Bien, para iniciar les pido por favor que enciendan su cámara para tomar evidencia de esta sesión. Les paso lista y bueno, damos inicio. Les pido por favor enciendan cámara para tomar evidencia. Gracias, Andrea. Gracias, yo sé, gracias. Marianita, gracias. Los demás, solo tomo evidencia. Maestra, yo quisiera encender mi cámara, pero es que sigo en pijama y me da mucha pena. Solo es evidencia, Brenda. Rápido. Va. Gracias, chicos. Vamos a iniciar. Como ustedes saben, estamos muy próximos a la segunda evaluación. De hecho, pues solamente es esta semana que corresponde a dar tema. Y bueno, la siguiente ya es, si no me equivoco, la siguiente evaluación del segundo parcial. Entonces, pues por ahí yo estuve checando ahí mi seguimiento y en realidad ya tenemos suficientes trabajos y ya tenemos suficiente participación del foro de discusión para poder evaluar este segundo parcial. Ahí faltan algunas participaciones, porque recuerden que también es parte fundamental de al menos esta nuestra clase. Y yo les propongo que esta semana, o sea, les platico esto brevemente, les propongo que esta semana no entreguemos trabajo en Classroom, pero únicamente pues participemos en nuestro ya bastante común foro de discusión. No, esta semana pues trabajemos en las participaciones para que podamos tener pues nuestra evaluación. Quien considere que tiene problemas, ustedes ya saben cómo han entregado y si no, si tienen por ahí dudas, se pueden ir a Classroom, cómo está su entrega, cómo están las calificaciones. De hecho, el último entregable quedó calificado días después de que ustedes lo enviaron y ya está la asignación. Ya estábamos en vacaciones, pero bueno, ahí quedó la calificación, ya lo cuenta. ¿Y por qué hago esta observación? Quien considere que va mal o quien considere que no ha tenido la calificación suficiente para que salga bien en este segundo parcial, pues bueno, todavía estamos a tiempo, me puede mandar un mensaje. Y bueno, lo podemos platicar, ¿no? Podemos ver lo podemos platicar. Pues esto con la finalidad de que no salgan afectados. De hecho, considero que son muy pocos los casos en este grupo, porque vamos bien. Entonces, esta semana, pues vamos a trabajar en la pasión y el día jueves en nuestro foro de discusión. Este viernes, pues yo estoy contemplando que ustedes no entreguen actividad y que la actividad se entregue hasta la siguiente semana. Yo propongo esto, puesto que ya tenemos como los suficientes elementos para poder evaluar, pero bueno, sigue contando la participación y el último foro de discusión de esta semana. Entonces, les propongo esto, los escucho, como ven, y para poder a las participaciones que vamos a asignar esta clase, ¿no? Entonces, los escucho, ojalá me puedan decir. Andrade Romero. Voy a pasar lista, ¿eh?
Chávez García, Presente. Cruz Andes, Presente, maestra. Cruz Hernández. Cruz Matías, Presente, maestra. Cruz Montiel, Buenos días, presente. Dimas Herrera, Presente. Domínguez Mateo, Presente. Fernández, Vanessa, no, García Vera, Presente, maestra. Garduño, González Hernández, Presente. Israel, Presente. Hernández García, Presente. Hernández Garrido, Loa, Presente. Martínez Martínez, Presente, maestra. Mendoza Soto, Pérez León, Presente. Piña, Presente, maestra. Reyes Herrera, Presente, maestra. Rojas Pons, Presente, maestra. Buenos días. buenos días, Romero Ramírez, Presente, buenos días. Maestra, me saltó. ay, Soy sí, Ramos perdón, Martínez. Ramos Martínez, gracias, Ruiz Cruz, Presente, buenos días. buenos días, Sotero Castelán, Presente. Torres Barrera, Valdés Rojas, Vázquez Díaz, Presente. Ventura Escobar, Hola, presente. hola, ¿no llegó Mendoza Soto? Hernández Garrido, García Serrano, Creo que Derek iba a ir a la escuela. sí, junta, tienes razón, gracias por recordarme, sí, fue junta. A ver, bueno, pues ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema correspondiente a esta semana, que es el aprendizaje de Ausubel. La última semana, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, nos quedamos revisando qué es con el aprendizaje sociocultural de Vygotsky. Revisamos algunos conceptos que él propone y esto los pone como cierta diferenciación entre algunos otros conceptos que Piaget también saca a la luz. Entonces, Vygotsky nos va a hablar de cierta asimilación, nos va a hablar de alguna zona, ¿verdad?, de despunte para que el sujeto se pueda encaminar a otro momento, ¿no?, a otra zona, a otro apartado, en donde ya puede dominar ciertas actividades. En general, estos dos autores, pues bueno, van a hacer una contribución impresionante al ámbito, pues tal vez desde una visión, y ellos nos van a decir que el sujeto, que el ser humano aprende de una manera particular, tomando en cuenta la constitución personal, cognitiva, de inteligencia y aquello que se puede gestar en el ambiente. Ojo acá, definición de Piaget y de Vygotsky, ¿verdad? A pesar de que toman en cuenta el ambiente, digamos que es un tanto más apegada a cómo el ser humano se desarrolla y qué habilidades puede hacer uso, a diferencia de los conductuales. Al contrario, únicamente toman como parte fundamental para el aprendizaje la estimulación del ambiente y se olvidan, bueno,
que se olviden, dejan de un lado los aspectos personales. Y les decía todo esto porque Piaget y Vygotsky van a una contribución pues bastante atinada y el contexto educativo los voltea a ver y dice, no, esto que nos están diciendo con respecto al aprendizaje es bastante alentador, porque entonces el docente juega un papel fundamental pensando el aprendizaje en el escenario educativo. Y después de estos dos autores surgen unos otros con algunas teorías igual recientes o igual de relevantes para el ambiente educativo, respondiendo a cómo el humano aprende. Y entonces este autor, el que vamos a revisar en específico, pues el día de hoy y yo creo que mañana, es Ausubel. Ausubel nos va a hablar del aprendizaje significativo y él ya toma en cuenta como parte de su que el adulto, en específico encasillándolo en un término, el adulto que educa, ¿no? El maestro juega un papel fundamental en el aprendizaje o para el aprendizaje del sujeto. Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Pero bueno, antes de pasar a poder desarrollar nuestro tema, en realidad me gustaría escucharlos para poder vincular el tema de Vygotsky, el aprendizaje sociocultural, y el aprendizaje significativo. Entonces, me gustaría escucharlos, o sea, venimos de 15 días de vacaciones y en realidad me gustaría escucharlos, ver que nos puedan recordar, ¿no? Que nos puedan refrescar estos conceptos que vimos la última semana y de esta manera poderlos vincular al aprendizaje significativo de Ausubel. Entonces, pues, el día de hoy le voy a pedir, por favor, a Cruz Matías, que nos pueda ayudar con su participación. Cruz Matías Andrea. Denme un segundo. Es García Vera. A Daniela. Y a Joana, por favor. Ustedes 4. Los escuchamos, háganos una breve síntesis, un breve resumen de lo que nos habla Vygotsky con el aprendizaje sociocultural. No sé, qué tal puedan recordar un poco cuál es esa zona de desarrollo próximo, que nos puedan recordar un poco, pues, cuál es la función del andamiaje, que nos puedan recordar, pues, cuáles son la zona de desarrollo potencial, cuál es la zona de desarrollo principal, que nos puedan hablar de estos últimos conceptos que revisamos, cómo es que se juega la asimilación, cómo es que se da, o recuérdenme, si terminamos de Vygotsky o por ahí nos faltaron algunos conceptos, recuérdenme, porque me desconecté. No, sí terminamos de ver, creo, maestra. Bueno, eso que mencionó, sí lo vimos. Ok, y también que nos puedan decir, por favor, ustedes 4, pues, ¿cuál es la función de aprendizaje en pares? Es decir, entre compañeros. ¿No? Los escuchamos. Bueno, yo recuerdo que la zona de desarrollo próximo era que las actividades cognitivas que Ajá. el niño podía realizar por él mismo sin la necesidad de la ayuda de alguien, ¿no? ¿De otros? ¿Sí estoy bien o no? ¿Esa qué es, Marianita? ¿Perdón? No, soy Cruz Matías y es la zona de desarrollo próximo. Sí, Andrea. ¿Sí? A ver, otra vez, Andrea, porque yo te escuché cortada, no sé tus compañeros. Bueno, lo repito, que era en las Sí, actividades por favor. cognitivas que el niño podía realizar y, bueno, hacer por él mismo sin la necesidad de ayuda de otros.
de otras personas. ¿Eso qué es, Andrea? La zona de desarrollo próximo. Es que no es lo que me acuerdo. No sé si estoy bien. Por ahí me parece que te estás confundiendo con el término porque eso responde a otra, a otro nombre de otro concepto. ¿Quién le ayuda a Andrea, por favor? Bueno, yo me acuerdo que en el nivel evolutivo real es cuando el niño tiene actividades que realizan por sí solos, y en el de desarrollo potencial es que muestra cómo resolver un problema el niño, pero con ayuda, ¿no? O Sí. igual, y, y igual hablaban del habla egocéntrica y el habla social, ¿no? Es que no, pero Sí. esa es relación al lenguaje. Y Sí, ese lo... a ver, acá, perdón que te interrumpa tantito, Carla. Ahorita continúo porque esto responde a lo que nos decía Andrea. Andrea nos habla de la zona de desarrollo próximo. Para yo considerar la zona de desarrollo próximo, necesito ubicar 2 puntos, el punto inicial y el punto final, hacia dónde nos dirigimos. Andrea, para que exista zona de desarrollo próximo, necesito ubicar 2 puntos, el inicio y el final. Zona de desarrollo próximo, aquel lugar, aquella brecha en donde ubicamos la imposibilidad del sujeto para poder cumplir la tarea, ¿va? Y entonces aquí entra la participación de Carla en tu ayuda y te dice, Carla, ubicamos una zona de desarrollo real. ¿Y cuál es la otra, Carla? La primera es la real, ¿y cuál es la otra, Carla? La potencial es que no. La potencial. Así es. La zona de desarrollo real es aquella en donde ubicamos al sujeto y ubicamos al sujeto con cierta desventaja porque se ve imposible a cumplir o a culminar determinada tarea, pero no se queda anclado a esa imposibilidad. Ese sujeto de entrada cuenta con ciertas capacidades y habilidades personales que en ese momento por sí solas no son suficientes. La ayuda de un tercero o bien necesita de la ayuda de algo concreto que nosotros lo vamos a llamar andamio. Queda anclado en esta zona de desarrollo real, ¿verdad? Lo ubicamos como el punto de partida, pero va a recibir ayuda o bien de un objeto o bien de una persona. Y esta ayuda a permitir transitar inicial a el punto final en donde, o la línea meta, en donde ya pueda dominar cierta actividad. Llámese andar en bicicleta, llámese darle lectura a un texto, llámese aprenderse las vocales, abecedario, una canción. No, o sea, dejamos como una incógnita porque no sabemos qué es lo que quiera aprender el sujeto. Hay variaciones y depende del contexto y del momento. Entonces, eso sería la zona de desarrollo próximo, Andrea. El punto inicial en donde no se domina una tarea y el punto final o la meta donde ya se puede lograr la tarea, pero esto no se da de la nada, no se da de manera genuina. Se tiene que hacer algo, se tiene que ayudarle de alguna manera. ¿Sale, Andrea? Entonces, sí, maestra, sí. ahí está. Ahí está. Eso sería la zona de desarrollo próximo. El tránsito entre un punto y otro punto. Eso sería la zona de desarrollo próximo. ¿Va? Muy bien. Ahí está, Andrea y Carla. ¿Quién más? Carla, ¿y vas a culminar tu participación? Bueno, igual se supone que de ahí se metía el lenguaje, ¿no? Que era la forma en la que se comunicaban. Y no sé si esté bien, pero el andamiaje es el proceso de comunicación. Es que ahí no sé si esté bien.
Yo El tengo que... andamiaje. El andamiaje va a ser aquella ayuda técnica. Ajá. Sí, compañera, ¿ibas a participar? Interrúmpanme, Sí, ¿eh? bueno, yo tengo que... Zona de andamiaje, pues es un conjunto de orientaciones e información que una persona, pues principalmente los niños, reciben a lo largo de su desarrollo y que este Así es. facilita el acceso de información. Así es. El Yo, maestra. andamiaje. Adelante. Bueno, mencionábamos en la clase, bueno, en la que nos quedamos, que el andamiaje se consideraba como un recurso técnico por el cual el guía utilizaba. Y en ese caso el guía sería el adulto, el tutor, el docente o los pares. Sí, así es. El andamiaje, dice Jocelyn, y dice, ay, ¿quién fue? Daniela. González Hernández. Ajá. Dicen nuestras compañeras que el andamiaje va a ser aquella ayuda técnica que le permite al sujeto alcanzar ese nivel potencial. Es decir, o sea, Vygotsky no piensa como sujetos incapacitados a esas personas que no dominan una tarea. O sea, hay potencial y tan es así que pueden hacer uso de recursos técnicos para facilitarse una tarea. Entonces, justo ahí donde vemos una imposibilidad, Vygotsky va a ver una área de oportunidad para la exploración de herramientas técnicas para el cumplimiento de una tarea que no se podía hacer. Entonces, frente a esa imposibilidad, encontramos una área de oportunidad en donde el ser humano, ¿verdad?, explota esas capacidades a través de recursos técnicos. ¿Cuáles son esos recursos técnicos? Bueno, o sea, esos recursos técnicos son cualquier cosa que a mí me permita dominar una tarea. El ejemplo más común que ubicamos a nivel teórico es cuando un niño en infancia temprana quiere aprender a andar en bicicleta, pero no puede. Esa es su zona de desarrollo real. Hay una incapacidad para poder mantener el equilibrio y poder conducir ese vehículo. Ahí está su zona de desarrollo real y lo vamos a encaminar a una zona de desarrollo potencial. Pero no lo vamos a encaminar echándole porras ni de manera genuina lo va a lograr el sujeto. Tiene potencial y puede ponerse creativo para encontrar un andamiaje, un andamio, aquel recurso técnico que le permita transitar de una manera más rápida. Y entonces encontramos que el andamio puede ser o bien unas llantitas en la bicicleta, o también puede ser que el sujeto primero empiece por un triciclo, ¿no? Y que después se pase a la bicicleta. Y el andamio, algo técnico, le está permitiendo transitar esa zona de desarrollo próximo y culminar en el dominio de una actividad. Entonces, consideramos a andamios cualquier recurso técnico que nos permita dominar una actividad. Y ojo acá, si nosotros hablamos de andamios y nosotros hablamos de una zona de desarrollo potencial en donde, no sé, el sujeto no lo domina y hay alguien más que sí lo hace, nosotros estamos volteando a ver a aquel sujeto que está en el ambiente que ya domina algo y que nos va a ayudar a dominarlo. Entonces acá, si ustedes van conmigo, vaya, no lo dice tal cual Vygotsky, pero sí lo está, o sea, sí lo está develando en la teoría entre líneas, y Vygotsky ya le está, o sea, en la teoría ya se empieza a nombrar la importancia de aquel sujeto que funge un papel de guía, que entonces ese guía, llámese padre, ¿verdad? Llámese hermano mayor, llámese maestro, o bien personas que son mis pares y que sí dominan esa actividad o esa tarea o ese contenido, ¿no? Entonces, acá no nada más queda de manera aislada el sujeto que aprende. También le vamos dando un lugar significativo a aquel sujeto que esté en el ambiente, que esté en el exterior, que esté en el contexto, que posee algo. Entonces, acá ya volteamos a ver a un elemento más, que es el docente, que es el maestro, aquel que domina la tarea.
Entonces, después de la teoría de Vygotsky, y digo, vinculándolo un poquito, todavía nos faltan 2 participaciones o una. No, una participación, vinculándolo un poco al tema que vamos a revisar el día de hoy. El docente, aquella persona que domina un tema, tiene un papel fundamental a la hora de poder brindarle al sujeto ese contenido, ese material para que sea aprendido, ¿no? Entonces acá le sumamos un elemento. El docente, el padre o el amigo, el hermano mayor, tienen un papel fundamental dentro del aprendizaje. Es decir, aprendemos en medida que nos relacionamos con el otro. Por lo tanto, si yo ubico como parte fundamental del aprendizaje a el otro, habré entendido el concepto aprendizaje. Si yo identifico que hay un otro que lo sabe, le doy su lugar, habré entendido que el ambiente y que los recursos personales son parte fundamental del aprendizaje. Y dejo abierto el paréntesis porque lo que se aprende es diverso y es una lista interminable. Y como parte, digamos, principal de esto que se aprende, ubicamos al lenguaje. Digamos que serían las primeras cosas, no sé, que aparecen como dominio o como necesidad de dominar, pues por el ser humano, porque es lo que, digamos que es lo primero que aprendemos al caminar, al hablar, la lengua materna, a comer, a socializar, digamos que serían las principales cosas que se van jugando en el aprendizaje. Por eso Vygotsky dice que el lenguaje es importantísimo a la hora de reconocer al otro que me va a enseñar, que me va a ayudar a transitar esa zona de desarrollo próximo, y es el otro el que domina y me va a comunicar a través del lenguaje. Es el lenguaje el que me vincula, porque acuérdense que Vygotsky hablará de la importancia de lo sociocultural. Yo aprendo lo que está en mi inmediato. Yo aprendo a cómo resolver lo que está en mi inmediato, lo que está en mi ambiente, en mi contexto, y es mi contexto el que a su vez me va a ir dotando de información para que luego entonces yo la pueda poner en práctica. Pero esa información se me va a dotar bajo cierto mecanismo, bajo cierta estructura, que esa estructura entonces va a ser el lenguaje. O sea, pensar en el aprendizaje sin el lenguaje es casi que imposible. Pensar el aprendizaje sin cierto uso, de los sentidos es casi imposible, ¿no? Vamos a encontrar algunas personas que de pronto, no sé, pierden algún sentido, pero se potencializan los demás. Entonces, digo, pensando también un poco con el tema que veíamos al inicio de esta materia de la importancia de los sentidos, o sea, no podemos pensar aprendizaje sin sentidos, ¿no? Porque es a través de esto que nosotros recibimos información. Y Vygotsky la va a centrar en lo auditivo y en la práctica de la lengua materna, que me va a vincular con mi contexto, y mi contexto es importante porque mi contexto me dota de información para la resolución de problemas, ¿va? Entonces, sin extenderme más, ¿quién nos falta de participar? Yo, García Vera. Sí, Donovan. pues ya como en resumen ya dijo varias cosas. El objetivo del andamiaje, ¿sí, no? Andamiaje, eso. Pues es transformar a la persona inexperta en una persona experta, y dos de sus características sería una ajustable y una temporal. Que el ajustable se debe adaptarse al nivel de competencia del sujeto, sin que, pues, del sujeto a manos del experto y a los procesos que lo produzcan. Eso sería como aprender sobre la marcha. Y en la temporal es que, pues, no se puede rutinar ni transformar en algo crónico, porque se podría obstaculizar la autonomía esperada de la persona.
Y en la zona de desarrollo Claro. próximo, una de sus características es que se deben diseñar actividades en las que la persona se les resulte alcanzables para que así se puedan motivar y puedan aprender progresivamente, y al tiempo se le puede subir el nivel de dificultad de estas actividades para que sea más adaptable y se pueda realizar con más facilidad. Claro, es decir, esto que nos está diciendo Donovan es importantísimo y no lo habíamos mencionado, pero es tan cierto porque cuando nosotros, digo, o sea, pensando de manera metafórica, o sea, nosotros utilizamos el andamio como una prótesis sintética que nos permite dominar cierto aprendizaje. Lo cierto es que si partimos de la idea de que el ser humano cuenta con capacidades y habilidades innatas impresionantes, no podríamos dejar esa prótesis como permanente, como definitiva. Hay que pensar esa prótesis, esa ayuda, ese andamio como algo temporal, que cuando el sujeto logre dominarlo, nosotros o bien lo quitemos de manera gradual o lo vayamos sustituyendo o cambiando por otros andamios que le permitan, digamos, ir pasando el aprendizaje de manera escalonada y no, o sea, la idea de estas definiciones es no dejar anclado al sujeto en ningún proceso, en ninguna etapa y en ningún conocimiento o concepto. La idea es irle ayudando para que de manera ascendente vaya en creciente su aprendizaje. Y esto que nos dice Donovan, híjole, es importantísimo, es básico, es indispensable que ustedes lo entiendan, porque en medida que ustedes apliquen andamios, ustedes tienen que saber en qué momento irlos modificando, irlos quitando o ir ayudando al sujeto a que no se haga dependiente de estos andamios y que por el contrario vaya cobrando cierta gobernanza, vaya cobrando cierta seguridad y pueda llegar a un punto potencial en donde ya no necesite de andamios o necesite de andamios a lo mejor básicos, tal vez más sencillos o andamios súper temporales, ¿no? Para que pueda dominar la tarea. La idea acá, les repito, no es anclar al sujeto a una dependencia o a una etapa o a algún momento de confort. La idea es ir empujando, ir movilizando y que tampoco tú seas el que resuelve todo, porque, o sea, nosotros damos como ese principio, damos como esa guía, damos como ese acompañamiento en donde yo llevo la linterna y yo te voy mostrando el camino a sabiendas de que en algún momento yo no voy a estar y tú tendrás que ir caminando sobre ese sendero, pero ya te di las bases, ya te di la clave y tú la podrás modificar y podrás continuar el camino del aprendizaje sin tal vez mi ayuda o con mi ayuda de manera intermitente y ya no tan permanente como en un principio. Entonces, acá el sujeto no se encuentra ni desvalidado, no se encuentra sin posibilidades. El sujeto acá tiene el potencial, lo acompaño, voy quedándome de manera intermitente hasta que llega un punto en donde ya no se me necesita, al menos para esa actividad, para ese dominio. Tal vez se necesita otro maestro, se necesita de otro guía y pues esto permite no anclarnos a la dependencia, bien dice Donovan, de los andamios. Muy bien. ¿Sí? Entonces, Sí, nuestra ayuda es momentánea, ¿no? Nuestra ayuda es momentánea, indispensable, pero tendría que ser momentánea, intermitente, ¿va? Y entonces, justamente a este punto quería llegar. Porque acá, si ustedes se dan cuenta, chicos, acá ya estamos volteando a ver a un agente externo, o sea, para considerar el aprendizaje en este momento, ya no estoy considerándome nada más a mí como individuo que puede aprender bajo mis propios recursos, ¿no? Acá ya volteo a ver a un otro
a un segundo, a un tercero, y ya reconozco que estos tienen importancia para que yo pueda aprender. Tienen importancia y tienen un rol fundamental para que yo pueda aprender o dominar cierto contenido o cierta habilidad. Entonces acá podemos ligar, ¿verdad?, de manera directa el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es descrito por Ausubel, y él va a reconocer que nuestro papel como guía o nuestro papel como docentes, híjole, crea un montón de redes, como de redes de apoyo que le permiten al sujeto transitar de manera estable y de una manera impresionante para que ese aprendizaje no se quede de manera, de manera concreta, sino que se pueda potencializar más el aprendizaje y para que sobre todo el aprendizaje perdure a lo largo del tiempo. Entonces, les pregunto, antes de pasar a mis diapositivas, les pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguien más quisiera participar? ¿Nos queda claro el aprendizaje sociocultural de Vygotsky o nos regresamos? Todo claro, maestra. Por mi parte, todo bien. Va. Entonces, les voy a presentar mis diapositivas, ¿sale? Solo denme un segundo. Por favor, cuando ustedes las puedan ver, me avisan. Ya se ven, maestra. ¿Ya? Ok, gracias. Bien, pues este personaje, Ausubel, nos va a hablar de lo que es tan reconocido por nosotros, ¿no? Y que actualmente, digamos que es hacia donde apuntamos, hacia donde apunta, pues, el escenario educativo, a que se dé un aprendizaje significativo, a que perdure o dure gran parte de la vida del sujeto, que este aprendizaje no nada más sirva para la resolución de una tarea, sino que pueda ser utilizado en diversos momentos, en diversos contextos, en diversas etapas de la vida del sujeto, y que este aprendizaje significativo, sobre todo, vaya marcando, vaya dejando como un sello distintivo en el sujeto. Pero bueno, ustedes se preguntarán que en específico qué es el aprendizaje significativo y cuáles son los principales conceptos que tenemos que tomar en cuenta para poder decir que en realidad estamos haciendo algo significativo para ese sujeto. Acá quiero que tengan ustedes en cuenta que hay dos agentes importantísimos para tomar en cuenta lo significativo. Primero, el sujeto con sus propias habilidades y capacidades, y luego un segundo, una persona externa que posee un conocimiento y que va a ser un guía para ese sujeto, ¿verdad? Y que esta guía tendrá que ir dejando una marca, un sello personal y permitiéndole al sujeto que vaya impregnando su propio tinte, su propio sello, su propio diseño y que lo pueda utilizar en otro momento. Entonces hay dos agentes que son totalmente activos en el aprendizaje: el sujeto con sus propias habilidades y capacidades y el agente que es un guía, que también se presta
como un sujeto activo y pasivo dependiendo del momento en que se esté dando. ¿Activo en qué momento? Cuando estoy dotando de conocimiento, de información a ese sujeto, y pasivo cuando le permito que el sujeto explore, que analice, ¿verdad? Que experimente. En ese momento yo me vuelvo pasivo, observo y me presto como guía para ir puliendo algunos momentos y que el sujeto se lleve la mejor experiencia, el mejor sello, y esto le resulte significativo, que le ayude a contactar con información previa que ya tenía, o sea, que ya tenía un registro. Yo le voy ayudando a que esta información nueva se vaya contactando, se vaya vinculando, se vaya amarrando a información que ya tenía como previa. Que si lo pensamos de manera tal vez genuina, de manera tal vez, no sé, natural, no se podría dar de una manera tan rápida si no es con la ayuda de este agente que se presta como guía y que juega un papel en algunos momentos activo, en algunos momentos pasivo. Tienen que tener en cuenta estos dos agentes y bueno, ya les iré platicando acerca del proceso del aprendizaje significativo. Y dice aquí que Ausubel nos va a hablar acerca de el aprendizaje. Los estudios que realiza Ausubel sobre el aprendizaje significativo y las ideas previas a la teoría de la instrucción sobre la resolución de problemas van a ser como el boom en aquello que nosotros tomamos como el escenario educativo. ¿Por qué? Va a decir Ausubel que si yo funjo mi papel correcto como guía y si yo le permito al sujeto que vaya resolviendo ciertos problemas a través de una instrucción idónea, adecuada, entendible, el sujeto va a lograr resultados sumamente impresionantes. Y esto se va a lograr gracias a ¿qué? A que se supone que el sujeto ya viene con cierta información registrada a nivel mental, a nivel cerebral, a nivel de la memoria, ya trae información. Entonces acá Ausubel nos va diciendo un poco que el sujeto no es un sujeto en blanco, no es un sujeto que carezca en su totalidad de información. Lo que nos dice Ausubel es que el sujeto desde que nace va registrando información a través de los procesos cognitivos y que esta información en un primer momento va a ser información básica, información sencilla, y en medida que el sujeto va creciendo y va teniendo contacto con diferentes guías, con diferentes maestros, y va teniendo contacto con nuevos eventos que él no conocía antes, va a poder ir registrando el doble de información. Entonces, aquella información que resulta como la base, la va a poder ir sacando de la memoria, sacando de ese apartado, ¿verdad? A través del proceso cognitivo, la va a ir sacando y la va a ir vinculando con nuevos eventos y nuevos momentos. Resulta que cuando la información básica que está registrada en nosotros, o sea, desde el primer contacto ambiental que tenemos, resulta que esta información básica, cuando se pone en contacto con información nueva, esta información se reproduce. Y si se reproduce, ya contamos con un montón de recursos para poder dar solución a una problemática. Pero esto no se da como un fenómeno, o sea, como un fenómeno en su totalidad natural. Esto se da como un fenómeno que de cierta manera es manipulado por el ambiente y por una persona externa que nos va a ayudar a que se dé esta significación, a que este aprendizaje toque lo primordial, toque lo básico y se pueda reproducir para que se sume, para que se multiplique, para que se den aún más aprendizajes y esto se pueda poner en práctica en otro momento de la vida.
va a decir Ausubel que el individuo constituye la parte fundamental de cómo significar información, de cómo tener representaciones mentales y de sus propios contenidos. Y por ello podemos decir que no basta con conocer los propios procesos de aprendizaje para enseñar disciplinas específicas como las matemáticas o como la lengua. Esto no es únicamente el aprendizaje. El aprendizaje, nos va a decir Ausubel, que se encuentra en todo momento de la vida. Es decir, para que tú aprendas o para que el infante aprenda matemáticas, necesita de haberse puesto en contacto con otros fenómenos de manera muy temprana. Es decir, para que yo en las, no sé, creo que dan física en la secundaria y en la prepa, no sé, me dirán ustedes, yo ya no me acuerdo, para que yo pueda aprender aspectos de la materia de física, yo primero tuve que haber tenido contacto con algún fenómeno de la física. Pensemos entonces en la infancia temprana, ¿no? En la infancia temprana lo que el niño hace es tirar un objeto para ver con cuánta velocidad cae, para ver hacia dónde se desplaza, hacia el suelo o hacia el techo. Eso es parte de la física, que en ese momento, como es un escenario del cotidiano y es un escenario básico, nosotros podríamos pensarlo que es un evento insignificante, pero ya le está dotando de información, o sea, tan solo ese evento está dotando de información al sujeto y el sujeto está registrando esa información. Resulta que pasan los años y cuando el niño entra a la secundaria y tiene su primera materia de física, el niño puede entender algunos conceptos, pero ¿qué creen? Ese niño nunca, o sea, ustedes podrían decir, ¿cómo es que los entiende si él nunca había tenido una materia de física? ¿Cómo es que los puede entender? Bueno, pues los entiende porque en algún momento de la vida ya tuvo contacto con un fenómeno similar que lo dotó de información. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el maestro sin darse cuenta? El maestro de física está vinculando un conocimiento previo, una experiencia previa con un concepto nuevo. Cuando él logra identificar ese concepto previo y le pone un ejemplo del cotidiano, él va a decir, sí, ya lo he visto, ya lo viví, en algún momento fui parte de ese fenómeno, yo estuve ese día. Y entonces esa información previa se va a vincular con el nuevo concepto, se van a unir, se van a reproducir y ¿qué creen? El aprendizaje se potencializa, se maxifica, ¿va? Y eso es significativo, ¿por qué? Porque está tocando con algo personal, con un recuerdo personal, porque estará tocando con información previa, es decir, si partimos de la idea que yo poseo algo y que lo vinculo con algo nuevo, con un concepto nuevo, yo estoy siendo partícipe de ese conocimiento, estoy impregnando mi propio sello, estoy dándole un matiz personal. Y entonces, ¿qué creen? Eso resulta significativo porque soy parte de él, porque yo, o sea, porque yo me vinculé con él, porque yo estuve en contacto con esa vinculación, con esa reproducción del aprendizaje. Y entonces, si se da de esta manera, al menos ese aprendizaje significativo, apuntamos a que este pueda perdurar mucho más tiempo. Recuerdo que en algún momento, o sea, yo les preguntaba, bueno, ¿cuáles serían los tipos de aprendizaje? ¿No? Y ustedes me decían, bueno, los tipos de aprendizaje es un aprendizaje de entrada, tal vez memorístico y un aprendizaje significativo. Y bueno, de ahí se desprende aprendizaje por observación, por descubrimiento, por imitación, ¿no? Pero los principales que nosotros ubicamos o los directos que nosotros ubicamos es el aprendizaje por memorización y el aprendizaje significativo. Y entonces el aprendizaje por memorización es aquel pues que se da bajo un mecanismo bastante, no sé, bastante repetitivo, no sé, bastante, como su nombre lo dice, pues mecánico,
en donde no intervienen como muchos procesos personales, y si se da de esta manera, yo lo puedo olvidar en algún momento, porque resulta que no toca con un evento personal. Recuerdo también que cuando yo les hablaba acerca de la función de la memoria, yo les decía, hay un tipo de memoria que se llama semántica o que se llama episódica. Y este tipo de memoria, o sea, va guardando aspectos personales, va guardando momentos que fueron bastante significativos para nosotros. Y si fueron significativos para nosotros, es porque los vamos a guardar. Entonces, el aprendizaje significativo va sacando esos momentos en donde yo fui partícipe, los va vinculando con nuevos conceptos y ¿qué creen? Eso resulta que deja una huella que se impregna por más tiempo, a diferencia de lo memorístico. Lo memorístico, o sea, bien es cierto que se aprende, pero en algún momento de la vida, sin que nosotros nos demos cuenta, este aprendizaje puede desaparecer. Puede desaparecer porque vaya, no lo practicamos lo suficiente, no lo reforzamos lo suficiente y se puede olvidar. A diferencia del significativo, que como toca algo personal, que como nosotros fuimos partícipes de, nosotros lo podemos guardar o atesorar, digamos, por más tiempo y resulta que su caducidad, ¿verdad? Tiene una fecha extensa y en algunos casos ni siquiera tiene fecha de caducidad. Pregunto hasta acá, ¿vamos bien? Sí, maestra. Sí, todo bien, Sí, maestra. maestra. Va. Entonces, pues eso es lo que nos va diciendo Auswell. Digamos entonces, chicos, que el aprendizaje que se nos va narrando hasta acá es un aprendizaje tal vez que nosotros ya tomamos como parte de lo moderno, de lo actual, y pues es hacia donde hoy día al menos apunta la tarea educativa. Ya más adelante les explicaré, pues bueno, cuál es la función del docente, qué estrategias puede aplicar para que sea un aprendizaje significativo. Pero bueno, tuvimos que haber pasado por este recorrido histórico y conceptual, pues de algunas definiciones de los autores. Pero acá ya nos estamos acercando a lo actual, a lo actual, a lo moderno, a lo que hoy en día está como en tendencia con respecto al escenario educativo hacia donde pues nosotros tendríamos, o sea, nos tocó este tipo de aprendizaje, nos toca fomentar, nos toca potencializar, nos toca estimular este tipo de aprendizajes. En su momento, pues quien cobra bastante auge es el aprendizaje conductual y pues ahí teníamos a los maestros bien radicales, conductistas radicales, en donde ponían las orejas de burro, en donde aventaban borradores y eso les resultaba como parte de su escenario educativo. Hoy día eso no nos funciona y lo que nos va diciendo la teoría es que esto tendría que funcionar bajo las necesidades actuales, ¿no? Dice acá en la diapositiva que durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de la conducta. Esto lo pensaban, pues bueno, los conductistas radicales. Es decir, los conductistas radicales decían, si la conducta cambia, algo se habrá aprendido, ¿no? ¿Qué nos decía Watson? Dame una docena de niños y yo voy a cambiar su conducta. Y si yo cambio su conducta, si yo los vuelvo médicos o si yo los vuelvo ladrones, habré cambiado su conducta. Y si cambió su conducta, aprendieron algo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se pensó que el aprendizaje era sinónimo de cambio conductual. Lo cierto es que este concepto, que esta definición, pues hoy día ha cambiado. Ya no utilizamos la perspectiva conductista dentro de la labor educativa. Sin embargo, podemos afirmar que hoy día el aprendizaje humano va más allá del simple cambio de la conducta. Es decir, lo que nos está diciendo acá es que no podemos hoy día incluso
bajo todos los recursos, todas las técnicas que tenemos y todos los autores, no podemos dar una definición general de aprendizaje. Podemos dar algunas aproximaciones, pero esas responden a perspectivas teóricas. No hay una definición. Ustedes métanse a buscar en internet, ustedes métanse a buscar en muchas fuentes, ¿no? Que nos acerquen a cultivarnos un poco al respecto del significado de aprendizaje, y ustedes van a encontrarse con que el aprendizaje no se puede definir de una sola manera. El aprendizaje presenta cambios, el aprendizaje presenta diferentes perspectivas, pero lo que sí sabemos, al menos hoy día, o sea, lo que sí podemos estar seguros es que el aprendizaje no es igual a cambio de conducta, va más allá. Es decir, vaya, si aprendemos algo, pues evidentemente nuestra conducta cambia, pero no se queda nada más en que la conducta cambie. El aprendizaje va incluso más allá del cambio de la conducta. Entonces piensen, por ejemplo, en aquel sujeto que entra a estudiar una licenciatura, ¿no? Y cuando lo escuchamos hablar y comportarse, nosotros decimos, híjole, ¿cuánto ha aprendido este sujeto? ¿Por qué? Porque su conducta ha cambiado, porque se comporta de manera diferente, no sé, porque ya no anda peleando ahí por la vida y discutiendo por cualquier cosa, porque el lenguaje ha cambiado, porque se comporta de manera diferente, se viste de manera diferente, actúa de manera diferente. ¿Cuánto habrá aprendido? Nosotros no nos podemos quedar con esa definición únicamente. Claro que el aprendizaje implica cambio, pero implica más cosas que el simple concepto cambio de conducta. El aprendizaje implica, o sea, y ustedes lo saben, implica el uso y dominio de los sentidos, implica el uso de la percepción, del ascenso, percepción, de la memoria, del lenguaje, del pensamiento, de la inteligencia. La inteligencia también ha presentado una variación impresionante de definiciones. Sí, el aprendizaje va más allá de poder decir que la conducta ha cambiado. Algo más implica. Y esto también lo viene a decir, lo viene a decir Ausubel. No podemos quedarnos con esa definición. Denme un segundo. Bueno. Hola. Sí, es que estoy en clase, pero ahorita te regreso la llamada. ¿Va? Va. Vale. Vale, bye. Entonces, les decía yo que esto va más allá de esta simple definición, y Ausubel nos va a corroborar esto y nos va a decir, al menos lo que yo intento ejemplificar y describir es el aprendizaje significativo. Cuando él nos hace esta delimitación de aprendizaje significativo, nos da a pensar que pueden existir más tipos de aprendizaje. Y es a partir de aquí que ustedes pueden meterse a investigar y les pueden salir una cantidad impresionante de tipos de aprendizaje, al menos el que nos va a conceptualizar. Ausubel es el significativo, ¿va? Dice acá que Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, que es justo lo que les decía hace unos minutos. El alumno no llega o no parte de la nada o desde un vacío. El alumno parte desde cierta estructura, cierta información que se va gestando a nivel cognitivo, y esto se da de manera previa. Y se va a tener que relacionar con la nueva información, en donde debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee de determinado campo del conocimiento, así como su organización. ¿A qué se refiere con todo esto? Que el sujeto no llega en blanco, el sujeto trae ya una estructura cognitiva. Y dice aquí que la estructura cognitiva, al menos para Ausubel, va a ser
como esa clasificación, ese conjunto de conceptos que ya trae preestablecidos el sujeto. ¿Cuáles serían? Y por mencionar algunos ejemplos básicos, el niño ya sabe cuáles son los mamíferos porque, no sé, de pequeño le gustaba ver caricaturas de, no sé, de animales, ¿no? Y veía de pronto caricaturas de dinosaurios y de pronto veía caricaturas de Animalit, y entonces el niño ya trae un preconjunto de conceptos, y cuando nosotros dentro del marco educativo le presentamos un nuevo concepto, no partimos de la idea de que ese niño no sabe nada, sabe algo, posiblemente sea algo básico, pero eso básico nos va a servir como una estructura sólida para poder edificar nuevos conocimientos. Entonces acá no partimos de la nada, partimos de que el sujeto trae una estructura cognitiva. La pregunta sería, ¿cuál es la estructura cognitiva con la que llega el sujeto? Bueno, pues ahí esa chamba se la queda el profesor para que él, a través de ciertas estrategias, que ustedes tienen que dominar esto, que a través de ciertas estrategias el docente, ¿verdad?, vaya identificando cuáles son sus estructuras cognitivas, que vaya identificando qué conceptos ya posee el sujeto. A partir de esto, yo puedo ir vinculando esto ya permanente, esto ya de entrada, con los nuevos conceptos. Yo espero de verdad, yo creo que sí vamos bastante bien en tiempo. Yo espero que el tiempo nos dé para poderles hablar de cuáles son algunas estrategias que nos permiten conocer, pues, cuáles son las estructuras cognitivas y partir de estas para un aprendizaje significativo. Por ejemplo, si la pregunta puntual es, maestra, ¿cómo voy a saber cuáles son las estructuras cognitivas de ese alumno? No me voy a detener a abrir la cabecita, no, ni mucho menos. ¿Cómo yo sé que el sujeto trae estructuras cognitivas? Cuando yo cuando yo en el diseño de mi clase, en un primer momento le digo al niño o a mi grupo, le digo, vamos a hablar de el estado del agua, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces les doy el tema y les digo, a ver, ¿qué saben acerca de este tema? Vamos a hacer una lluvia de ideas. Y ya los niños empiezan a participar y me dicen, yo sé que el estado sólido del agua es los hielos que mi mamá le pone al agua de limón todos los días. Y después otro niño nos dice, yo sé que el estado gaseoso es cuando el agua se está evaporando, no sé. O yo sé que el estado líquido es cuando mi mamá me baña manguerazos. Ahí está, a través de ciertas estrategias, en específico la que les estoy diciendo es la lluvia de ideas al principio de una clase. En el marco educativo, yo de manera inferida voy detectando cuáles son esas estructuras cognitivas con las que viene mi alumno, hago como un prediagnóstico rápido, breve, y entonces a partir de eso yo digo, mi alumno sabe, mi alumno ya trae información previa, y a partir de esto puedo yo darle el conocimiento puntual. ¿Y qué creen? Va a tocar con algo personal, por lo tanto será algo significativo, porque ese niño ya se puso en algún momento de la vida en contacto con esos conceptos, ya se puso en contacto con esos significados, ¿no? Y entonces de esa manera, pues la labor del profesor, del docente, pues será ir identificando aquello con lo que llega y presentándole los nuevos conceptos, ¿no? Ya les iré, espero que nos dé tiempo, ya les iré diciendo pues cuáles son estas estrategias tal vez básicas para el diseño de un aprendizaje significativo. Pero bueno, primero hay que entender esto
estas bases teóricas que nos plantean Ausubel, ¿no? Dice acá, ¿vamos bien? ¿Se sigue escuchando? Sí, maestra, todo bien. Sí, maestra, todo bien. Dice acá, la experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad, ¿no? También significa afectividad. ¿Y cómo sabemos que hay afectividad? Pues bueno, cuando toca algo de lo personal. Entonces, la experiencia humana, el pensamiento, el conocimiento también tiene que tocar aspectos afectivos, emocionales, y de esta manera, o sea, podemos asegurar que dure por mucho tiempo, que sea entonces significativo. Cuando se consideran en conjunto, ¿verdad? La información concreta con lo emocional o lo afectivo, ¿verdad? Podemos enriquecer este contenido, y si se enriquece este contenido, va a ser significativo para la experiencia del sujeto. Entonces, ahí hay un nexo que nosotros tenemos que hacer que perdure entre el contenido temático, el contenido teórico, y que éste vaya acompañado de el pensamiento, de la afectividad y de ciertos aspectos emocionales. Es decir, pues no vamos a hacer que el alumno se ponga a llorar para asegurar que ha aprendido algo. Claro que no se da de esa manera. Y yo lo digo a manera de chiste porque se pudieran confundir y tomar de manera concreta estos conceptos. Pero sí, por ejemplo, de manera afectiva, cuando yo traigo en sí un recuerdo del alumno, porque de manera temprana ya se había puesto en contacto con este concepto. Entonces, así se da de manera afectiva, de manera emocional, se vinculan y se potencializa el aprendizaje. ¿Me ayuda a leer, por favor? Yo. Para Ausubel, adelante. Para Oswald, aprender es conocer, comprender el significado, y esto es posible en la medida de que se produce el anclaje o retención del nuevo material como producto de la motivación, necesidades y deseos. Así es. Ausubel nos va a decir que para que él pueda asegurar un aprendizaje, el sujeto también tiene que tener cierta voluntad de poder aprehenderlo, es decir, tomarlo y hacerlo propio. Yo no puedo decir que yo voy a aplicar un aprendizaje significativo si yo no cuento con la disposición del sujeto o del aprendiz, ¿no? Entonces, el sujeto, o sea, yo puedo hacer un montón y diseñar un montón y dominar un montón el tema, pero ¿qué es lo que pasa? Si el sujeto no tiene motivación, si el sujeto no se encuentra dispuesto, yo no puedo asegurar un aprendizaje significativo. Necesito de la colaboración de mi aprendiz para que pueda tener como resultado algo significativo. ¿Qué es lo que pasa? Que acá muchas veces se dice, bueno, si no se aprende, entonces hay que cuestionarnos, pues, ¿cuál es la chamba del maestro? ¿Cómo es que está, cómo es que está enseñando si cuando yo le pregunto al alumno, el alumno no sabe nada? Y es cierto, o sea, hay que preguntarnos, o sea, ¿qué es lo que está haciendo el maestro? ¿Qué actividades, ¿no? Está implementando, qué estrategias está implementando? Pero también hay que voltear a ver al alumno con cierta responsabilidad. Si el alumno no se encuentra motivado, si el alumno no se encuentra deseoso, ¿verdad? Si el alumno no muestra disposición, el maestro puede hacer circo, maroma y teatro y no se va a dar un aprendizaje significativo. Lo cierto acá es que los dos, tanto el docente como el alumno,
tienen que presentar disposición, motivación, ¿verdad? Y deseo de que el aprendizaje se dé de una manera teórica, afectiva, del pensamiento y de la emoción, que toque con lo personal, con eventos previos, que toque con el contacto de la nueva información y de esta manera se pueda reproducir. Entonces acá ni la responsabilidad es al 100% del maestro ni al 100% del alumno. Los dos comparten cierto grado de responsabilidad en el sentido de que uno diseña, ¿no? Uno aplica, uno fomenta y el otro muestra disposición, motivación, deseo y una vez que estos dos se unen y cooperan, podemos apuntar a asegurar que se ha dado algo significativo. Bien, ¿quién me ayuda con el cuadrito este? De acuerdo con Ausbel. Yo, maestra. De acuerdo con Ausbel, el aprendizaje está orientado hacia la formación de nuevos conceptos interiorizados, nuevas estructuras, nuevas actitudes para analizar y solucionar problemas. Estas estructuras y actitudes se desarrollan como producto de la asimilación, reflexión y la interiorización. Así es, lo que vamos a hacer es que se gesten nuevos conceptos, que se internalicen. Podemos apuntar a que se den nuevas estructuras o bien a que se amplíen las estructuras del pensamiento, de la cognición, que esto permita aterrizar en soluciones de problemas, solución de conflictos, en situaciones cruciales en la vida del sujeto y que, bueno, se dé la asimilación, la reflexión y la interiorización de información por parte del aprendiz. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos como parte del aprendizaje significativo. Pregunto, chicos, ¿dudas hasta acá? Digamos que esto apenas es lo introductorio, ¿eh? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios hasta acá? ¿Sí o no? El día de mañana, vamos a revisar cuál es la diferencia del aprendizaje mecánico y del aprendizaje significativo. Les voy a decir cuáles son los tipos de aprendizajes significativos, porque a su vez también se desprenden algunos tipos, algunos conceptos, ¿verdad? Y les voy a decir pues cuáles son algunas de las estructuras que se van cambiando, se van modificando a manera de que podamos entender cómo es que el aprendizaje significativo cobra relevancia en la adquisición de nueva información y cómo ésta se vincula con la información previa. Digamos que esto aparece como el mecanismo bajo el que trabaja lo significativo y entonces la idea es que dure por un tiempo prolongado y en algunos casos incluso ni siquiera caduque. Entonces ya mañana les estaré diciendo cuál es la diferencia entre lo mecánico, lo significativo y les diré cuáles son los tipos de aprendizaje significativo, porque este también a su vez va a presentar diferentes momentos, diferentes eventos y bueno, habrá nosotros que darnos a la tarea de reconocerlos para que cuando nosotros apliquemos en el escenario educativo, en el marco educativo, apliquemos estos conceptos, pues sepamos desde dónde vamos a partir y qué tipo de aprendizaje significativo es.
les pregunto nuevamente, ¿hay alguna duda, algún comentario? Y bueno, si no, para poder dejarle hasta acá, en realidad no me gustaría avanzar con el aprendizaje mecánico, puesto que no nos daría tiempo y no me gustaría dejarlo a la mitad. Mejor me gustaría iniciar con esta diferenciación el día de mañana para que podamos irlo ejemplificando y no nos quedemos pues cortos de tiempo, no nos quedemos a la mitad de la explicación. Faltan unos minutos para que termine la clase y bueno, o sea, únicamente los vamos a tomar algunos comentarios breves si hay alguna duda y si no, bueno, con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy, esperando que mañana nos encontremos por este mismo espacio, y bueno, podamos seguir con la continuación de este tema, ¿no? ¿Preguntas? No, profesora, no hay ni una, todo claro. Todo bien, maestra. Gracias, José. Andrade. Bueno, pues les propongo, chicos, le dejemos hasta acá. Pues esta semana ya les decía al inicio de la clase, no vamos a hacer entregable, únicamente esta semana pues vamos a hacer foro de discusión. Les tengo preparado por ahí un video, una videoconferencia que está bien interesante porque nos habla de cómo podemos ir aplicando desde el marco educativo todos estos momentos de aprendizaje significativo. Entonces está muy bueno el video, esperando que al finalizar la semana ustedes lo puedan ver, lo puedan ir vinculando con esto. Y bueno, si no hay alguna duda, si no hay algún comentario, pues les propongo que faltando pocos minutos para que termine la clase, yo tengo acá en mi reloj 4 minutos para que termine la clase, pues bueno, le podamos dejar hasta acá y nos encontremos mañana por este mismo espacio. ¿Les parece? Ok, maestra, muchas gracias. Bueno, pues sigan teniendo un bonito día, conéctense a tiempo a su siguiente clase y nos encontramos mañana por este espacio. Cuídense mucho. Gracias, hasta mañana. Maestra, Hasta luego, hasta maestra, luego, usted que tenga también. bonito día. Bye bye, igualmente.